En Romanos 8:22 encontramos uno de los registros donde nos habla justamente de esta situación en la cual el mundo está. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea que hay dolor en la creación y lo va a haber. Aquellos que piensan que oran por la paz del mundo, la paz mundial, no está mal hacerlo, pero sepan de que la paz no está disponible en este tiempo. La paz mundial. Va a haber conflicto porque son las consecuencias del pecado. Son las consecuencias de haberse alejado de Dios. Y cada vez más el hombre, en términos generales, se aleja de Dios. Cada vez más la cultura de este mundo hace que las personas se alejen de los propósitos de Dios, de los mandamientos de Dios. Y eso trae más mal. El mal va a ir creciendo y no va a ir disminuyendo. Por eso va a venir nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos. En el libro de Hechos encontramos una declaración de la iglesia en aquel tiempo. Ellos estaban expectantes de algo que tenía que suceder, que estaban esperando que suceda. Y nos tiene que servir a nosotros para no poner nuestra mirada nosotros en las cosas de este mundo, sino en las cosas que Dios ha prometido y ha dejado disponibles y que van a acontecer. Dice en el libro de Hechos 1, el 6 y el 7, dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque estaba la promesa de que iba a venir el Mesías y iba a restablecer un reino, un nuevo reinado, un nuevo tiempo. Y les dijo, el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso a su sola potestad. O sea que ese tiempo está en la potestad de Dios y que va a acontecer sí o sí, porque es un compromiso que Dios ha asumido. Hoy hablamos de los compromisos, de las palabras, de las declaraciones que hacemos. Dios las responde, Dios se compromete a algo y lo ejecuta, pero en su tiempo, Muchas personas hoy en el mundo viven como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé justamente Dios mandó ese diluvio porque el mal iba creciendo cada vez más. Era una figura de lo que va a acontecer cuando venga el juicio sobre las naciones. En los tiempos de Noé, el mal era de continuo en los corazones de las personas. Y hubo un hombre, Noé justamente, que le creyó a Dios y que pudo él obedecer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, y él y su familia fueron salvados. Nosotros como hijos de Dios sabemos que en este tiempo el mal va creciendo, pero Dios promete a sus hijos protección, así como lo hizo con Noé. Quiero leerles en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Dice: pero acerca de los tiempos, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. O sea, va a venir. El Señor va a venir. No te quepa duda. Aquellos que dicen que no viene o que no va a venir, se equivocan. Sigue diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, va a haber acontecimientos que ya están determinados por Dios y nada lo puede cambiar. El día del Señor que dice acá no es un día especial de la semana, sino es el día que se van a ejecutar los juicios sobre justos e injustos, el juicio de Dios, ¿sí? A eso se refiere el día del Señor. El día que el Señor va a ejecutar los juicios sobre el proceder de cada uno. Siguiendo en 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 6, dice: mas vosotros, hermanos, ahora está hablando a la iglesia, a los hermanos en Cristo,
no estáis en tinieblas, ¿sí? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, aquellos que están en tinieblas, que están cegados, van a ser sorprendidos. Pero nosotros no debemos ser sorprendidos porque conocemos de la palabra de Dios lo que Dios promete. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, y esta es la parte que quiero resaltar, por tanto, no durmamos como los demás. Una figura, ¿sí? No es que no tenemos que dormir, sí, tenemos que dormir, descansar. Ya veo que ahora van a estar todos con los ojos abiertos, así a las 5 de la mañana. Se refiere a dormir espiritualmente, ¿no? Una figura. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dos características que se necesitan desarrollar: velar y ser sobrios, que siempre van juntas. Siempre en la palabra de Dios encontramos muchas veces esta relación de velar y ser sobrios. La exhortación es a que los creyentes estemos despiertos y velando. Esta palabra velar tiene que ver con estar vigilantes, ser vigilantes, vigilar, pasar la vigilia. ¿Vieron? Se usa también en los velar, un velorio, cuando fallece alguien, que también se pasa toda la noche. Pero tiene que ver con estar vigilantes. Vigilar, ser vigilantes espirituales de nuestra vida. No estar dormidos. Y esta otra palabra, seamos sobrios, tiene que ver con el dominio propio. Ser sobrio es ser nosotros dueños de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestro accionar. Y que no las circunstancias del mundo nos lleven, nos alejen de Dios. Ser sobrios tiene que ver con cuidar nuestro corazón. Que el diablo no nos robe el corazón. Nuestro ser le pertenece a Dios. Cuando lo confesamos a Jesús como Señor y creemos que Dios levantó a los muertos, somos hechos hijos de Dios y le pertenecemos a Dios. Nuestro corazón también le pertenece a Dios. El tema es que nos lo dio a nosotros para que lo cuidemos. Nos dio a nosotros la responsabilidad de cuidar nuestro corazón. Así como le dio la responsabilidad a Adán y Eva también de cuidar su corazón y cuidar la creación que Dios había hecho para el ser humano. Vemos entonces suceder a nuestro alrededor caos, destrucción, calamidades, permanentemente y cada vez más en incremento. Pero Dios protege a aquellos que en Él confían. Su protección siempre estuvo a lo largo de todos los tiempos para aquellos que confían en Él. Y no quiere decir que no pasemos circunstancias. No quiere decir que no vengan situaciones, pero Dios nos saca cuando ponemos nuestra mirada en Él y confiamos en Él. Hoy cantábamos, mi confianza está puesta en ti. Hay un relato en el libro de Éxodo muy interesante que nos grafica un poco esto que estamos hablando. Éxodo 10, vamos a ver del 21 al 23. Esto tiene que ver cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado y vienen las plagas para que el faraón ablande su corazón. Vienen plagas al territorio, a la zona de Egipto, para que el faraón afloje su corazón y libere al pueblo escogido por Dios, al pueblo de Israel. Y en el 21 al 23 habla de una de estas plagas, la plaga de las tinieblas. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Eran tan profundas las tinieblas que no solamente la visión, sino que se palpaban, en figura también, ¿no? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué increíble,
No es que uno había pagado la boleta de luz y otro no, no trata de eso. Esto era un acto del poder de Dios. Las tinieblas eran terribles. Nadie veía al otro, ni se podía ver la mano tal vez, cuando levantaba la mano sobre su cara. Pero ellos tenían luz en sus habitaciones, los israelitas. Es un acto de misericordia, de amor, de poder de Dios, cuidando a su pueblo escogido, aquellos que creían en Él, aquellos que habían clamado, porque dice la palabra de Dios que en un momento ellos clamaron a Dios, porque estaban esclavizados, y Dios los oyó. Dios en su palabra nos promete su protección y cuidado, y sus promesas se cumplen. Más allá de lo que acontezca en el mundo y que pueda ser terrible y que pueda llamarnos la atención, no podemos dejar de confiar en aquel que nos promete su protección. Por ejemplo, el Salmo 91 es un ejemplo de la protección de Dios en nuestra vida. Habla de esto. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y sigue el Salmo hablando de la protección de Dios hacia aquellos que en Él confían, aquellos que nos refugiamos en Él. También en el Salmo 34:5 podemos encontrar varios registros de la palabra de Dios que hablan de la protección de Dios. Cuando confiamos, cuando creemos, pese a lo que suceda a nuestro alrededor. El Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. O sea que esto nos tiene que servir a nosotros para que, a pesar de lo que sucede, las noticias, lo que viene en nuestra vida, vamos a ser alumbrados por Él, vamos a ser cuidados por Él, hasta que Cristo venga por todos nosotros. También en Isaías 41:10 dice Dios: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así podemos mencionar muchos registros donde Dios se manifiesta como el Dios protector, un Dios de cuidado. Por eso, cuando vienen circunstancias, cuando vemos las circunstancias de este mundo, saber que tenemos un Dios poderoso que protege y cuida a aquellos que en Él confían. Y que además tenemos reservada ese tiempo, esa eternidad para disfrutar junto con Él y con todos aquellos que creen. Cuando Jesucristo dio su vida por todos nosotros, le estaba pagando el precio por nuestra redención, por nuestra esclavitud al pecado. Pasamos a la libertad en Cristo. De estar esclavizados por el pecado, a sufrimiento, a todo lo que vemos hoy en el mundo, fuimos libertos, fuimos llevados a un espacio de libertad en Cristo, de ser libres de todo eso. Si bien estamos en medio de todo eso, pero nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar alimentado con las promesas de Dios, fortalecidos con la promesa de Dios. ¿Para qué? Para que las circunstancias que el diablo pueda traer a este mundo no ganen ventaja en nuestro corazón. En Romanos 8 encontramos este registro. Romanos 8:14 al 18 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, Dios nos ha dado su Espíritu a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese Espíritu Santo nos tiene que ser nuestra guía, no nuestros deseos carnales, nuestras apetencias personales, sino lo que el Espíritu nos muestra. Así como lo hizo con el Señor, lo va a hacer con nosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿ven? Ya estábamos en esclavitud, pero ahora ya no estamos con este espíritu que Dios nos ha dado para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es nuestro papá. Tenemos un papá celestial que nos ama.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, esto tiene que estar en cada uno de nosotros, tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. O sea, ¿hay aflicciones? Sí, pero no se comparan con la gloria venidera que vamos a disfrutar, que vamos a tener disponible, que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria reservada para cada uno de nosotros. Y eso tiene que ser motivo de gozo, así como lo fue el Señor, por el gozo puesto delante de Él. Pudo sobrellevar las circunstancias por las que Él tenía que atravesar. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó a todos nosotros a ser santificados por el Espíritu y a andar en fe en la verdad. A la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La misma gloria que Él tiene hoy en su cuerpo resucitado está disponible para todos nosotros cuando Él retorne. Vamos a poder manifestar esa gloria. Pero ya podemos anticiparnos a ese tiempo, viviendo como hijos de Dios en este tiempo. Así que, hermanos, estad firmes, fíjense, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. Ahí, ese es el punto, como leíamos hoy, de velar, de estar, de mantenernos firmes. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hay un registro que quiero leerles en segunda de Pedro, en el capítulo 3. A mí Pedro cuando leo Pedro me despierta muchas cosas, porque los libros del apóstol Pedro hablan mucho acerca de esa lucha espiritual que hay, ¿no? Que a veces cuántos se desvían tras los engaños del diablo. Dice en el 3:1: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. O sea, para no olvidarnos de las declaraciones, de las palabras que tenemos reveladas ya. Sí. Sí. Desde el 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sigo en el 13. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, o sea, sus pasiones y deseos carnales. En el mundo vemos todo esto. Andan de acuerdo a pasiones deshonestas, dice la palabra de Dios. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea,
Hay quienes no van a creer en el retorno de Cristo. O no creen. Porque todo está igual. Y cada vez vamos de mal en peor. Estos ignoran, dice, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, lo que hablábamos hoy, y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. A veces medimos los tiempos de Dios como nuestros tiempos, ¿no? En realidad Dios tiene sus tiempos y Él sabe en qué momento las cosas van a acontecer. Lo que sí requiere de nosotros que tengamos esa fe, esa creencia, esa constancia en sus promesas, vivir en sus promesas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Esta nos toca a nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí está el rol de la iglesia, ¿no? De dar a conocer la palabra de Dios a otros para que conozcan y se arrepientan. Y otros tal vez no lo hagan. Pero nuestro rol, nuestra función como iglesia es dar a conocer la palabra de Dios. En el 10 vuelve a confirmar lo que hoy leímos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. O sea, todo lo que hoy podemos ver no va a existir más. Va a ser algo mucho más grande. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el apóstol. ¿Cómo no vamos a vivir obedeciendo la voluntad de Dios? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, gracias a Dios, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Para esto habíamos leído de estar velando, de estar vigilantes, de estar centrados en su palabra, de ser sobrios, de no ser llevados por las circunstancias de la vida que nos rodean, del mundo. Sigue diciendo, y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, en las epístolas de Pablo encontramos acerca de la era venidera. El apóstol Pablo en cada una de sus epístolas hablaba de la era venidera, de la eternidad, la cual Dios tiene preparado. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Me encanta esta parte, porque me da paz. Porque a veces hay cosas que no entiendo, pero sí que sé, si están prometidas por Dios, sé que van a suceder. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Sabemos quién está detrás de esto, ¿no? Satanás. Cambiando las escrituras, torciendo las escrituras para beneficio de algunos, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Acá el apóstol está haciendo un llamado a la iglesia de ser sobrios, de estar velando, como leíamos en Tesalonicenses. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y por el día de la eternidad. Amén. Gran registro del apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, gran registro que habla acerca de estos tiempos.
Finalmente, encontramos en Efesios 6:12 un registro que nos habla acerca de la lucha que tenemos, que es una lucha espiritual, no es de la carne. Es una lucha espiritual que tenemos que saber llevarla adelante con herramientas espirituales. 6:12, Efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, detrás de todo lo que vemos, de todo el mal que vemos, hay un ser espiritual de maldad que procura desviar la atención de los creyentes con los hechos que acontecen, que procura robar nuestro corazón, un corazón que le pertenece a Dios, pero que tenemos que cuidarlo nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús declaró antes de ascender a los cielos, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ese es poder a través del Espíritu Santo, para no ser engañados. Tenemos el poder de Dios en nosotros para no ser distraídos por las artimañas del diablo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Cristo es ser luz en este mundo de tinieblas. Y Dios va a respaldar sus promesas, así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando estaba las tinieblas rodeando todo ese ámbito donde ellos estaban. Ellos tenían luz en sus hogares. Hoy nosotros estamos llamados a resplandecer en medio de las tinieblas, velando, siendo sobrios en nuestra manera de vivir. Dios ha tomado todos los cuidados para que sus hijos no vivan en temor, sino que vivan confiados, utilizando su poder, el poder de Dios nacido a través del Espíritu en nosotros, dando testimonio de la liberación que Jesucristo logró para todos los que creen. Como hijos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos el poder para velar en oración en el nombre de Jesucristo ante toda situación. La oración es uno de los instrumentos más poderosos que se ha dado a la iglesia. La oración. En la oración hay poder. En la oración Dios escucha la oración de sus santos. Y Dios derrama su poder cuando hay oraciones creyentes, cuando hay oración verdaderamente confiando en Él. La congregación, el hecho de alimentarnos unos a otros, de nutrirnos unos a otros, es otra de las herramientas que tenemos hoy como iglesia, de estar congregados para unos a otros, ministrarnos desde el amor de Dios, a través de una oración, de un abrazo, de una palabra, de la palabra de Dios, de una alabanza. Eso es ministrarnos desde el amor de Dios. Así que este tiempo sea un tiempo donde nosotros seamos sobrios, estemos velando, estemos con nuestras antenas espirituales bien abiertas, para poder recibir de Dios, de su voluntad, de su propósito para cada uno de nosotros. Dios los bendiga y que mientras esperamos el retorno de Cristo, que la luz de Cristo brille en cada uno de nosotros. Padre, gracias por este tiempo y por poder nosotros tener ese privilegio de ser luz, y que depende solamente y exclusivamente de nuestra decisión de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. No lo comprendo.